Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones a todos los que nos están escuchando. Este es su hermano y amigo Remy Carrillo. Súper contento de estar aquí con ustedes una vez más esta noche en la problemática rumbo hacia la escuela profética. Ya sabemos que faltan unos días para empezar la escuela profética. Arrancamos este lunes que entra en la introducción, la cual todavía usted tiene tiempo para poder registrarse. Queremos saludar a todas las personas que están conectándose con nosotros en esta noche, de toda la parte del mundo y del país. Bendiciones y shalom, saludo y shalom al pastor José. Está conectado con nosotros, uno de los maestros que va a estar en la escuela profética, va a estar trayendo unos temas tremendo. Entre ellos va a ser uno de los temas sobre lo que es la intercesión profética. Muchas personas han puesto el llamado, el ministerio de intercesión como algo hacia el lado, algo secundario en la iglesia, en la cual en sí es algo primordial dentro del ministerio y algo bien profético. Y el pastor José va a estar tocando ese tema y mucho más. Va a estar tocando lo que es también los videntes, los profetas, los visionarios, los que tienen sueños y visiones, los que están conectados con nosotros, que tienen muchos sueños y visiones. Ustedes no se quieren perder eso. El pastor José va a estar tocando un tema increíble sobre eso y lo veo aquí conectado. Si ustedes no lo han seguido en su página, síganlo también. Él tiene unos tremendos temas en sus clases, en su página y en su ministerio, que ustedes quieren conectarse con él también. Bendiciones a Piedad y a todos los que están conectados con nosotros. Hoy tenemos un tema interesante, ya que estamos llegando culminando la semana para la escuela profética. Hoy tenemos a un gran amigo con nosotros y también maestro, que vamos a estar tocando un tema tremendo, porque una de las preguntas o una de las cosas que siempre se habla o se profetiza es que cada año es un año de avivamiento. Estoy seguro que muchos han escuchado: este es tu año. Por muchos años han escuchado: este es el año de rompimiento, este es el año de expansión, este es el año de esto, etcétera. Y normalmente pasa el año y vemos que no suceden expansiones o no suceden rompimientos, o estamos pasando por ciertas temporadas que van en contra de la palabra que se declaró para el año. Y se habla mucho de avivamiento sobre la casa, avivamiento sobre la iglesia, avivamiento sobre la nación. Bendiciones a Javes, bendiciones a todos los que están entrando. Y se habla mucho de avivamiento, amén, pero no vemos un avivamiento actual. ¿Qué es el avivamiento? O más que hay que preguntarnos es: ¿qué se requiere para que de verdad haya un verdadero avivamiento? Amén, porque déjeme decirle, y no quiero que nadie se ofenda, el Rambo saca la bazuca y brincando y hablando dos, tres lenguas no es el avivamiento. Amén, esto es importante. Eso es un punto de lo que es el punto emocional de un avivamiento, una unción, un sentir, pero eso no es el avivamiento. Y para que haya avivamiento, primeramente tiene que haber un orden en algo, en la cual hoy vamos a estar tocando esta noche. Bendiciones también al profeta Brian, a todos los que están entrando. Vamos a ver si tenemos aquí con nosotros al pastor Juan, a mi amigo que lo tenemos. Vamos a ver, le acabamos de enviar una invitación, Pastor Juan. Vamos a ver, estamos aquí esperando al pastor Juan que se conecte con nosotros. Amén. Pero mientras tanto, recuérdense, el próximo lunes empezamos con la escuela profética, 14 semanas. Va a ser increíble. La próxima semana arrancamos con el rompehielo y seguimos por ahí con unos temas increíbles. Vamos a estar tocando lo que es sanidad profética, sanidad interior del profeta. Vamos a estar tocando también liberación. Bendiciones a nuestro hermano Z, República Dominicana, Rosemary, en Florida, everybody. Ahí tenemos al pastor Juan. Vamos a estar tocando liberación. Vamos a estar tocando si necesita el profeta estar bajo cobertura y muchas cosas más. Se lo aseguro, va a ser tremendo. No se nos pierda nada. Tenemos aquí al pastor Juan. No queremos tomar mucho tiempo. Amen. Vamos a traerlo aquí con nosotros porque es un tema increíble lo que vamos a estar tocando en esta noche. Bendiciones. Shalom, compartan. Pastor Juan, blessings, my brother. My brother, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bendiciones, shalom. Shalom. I'm doing great from my office.
Aquí gozándome, my brother. Gozándome, excited. Hay que gozarse, familia, hay que gozarse. Amen. Gozándonos aquí, varón, dando aquí un poquito de lo que va a suceder la próxima semana, ya arrancando con la escuela profética. Y bueno, dando un poquito de introducción de lo que vamos a estar hablando hoy. Le acabo de decir sobre que muchas personas hemos esperado avivamiento. Yo no creo que hay que dar mucha introducción con el pastor Juan, lo hemos tenido aquí mucho tiempo ya, amen, para sacarle el jugo, oprimir todo el jugo. Y hemos estado hablando, Pastor Juan, que hay gente que se está riendo ahí, que ya creo que saben la revelación. Hemos estado hablando que muchas personas por años hemos profetizado avivamiento, hemos profetizado fuego, hemos profetizado rompimiento, breakthroughs, todas estas cosas por varios años. Es más, uno de los ejemplos más grandes, el año pasado se profetizó expansión, se profetizó todas estas cosas, y el 2020 fue el año más peor, yo creo que para muchos. Y hemos visto esto por el año. Muchas personas el año pasado, Pastor Juan, me preguntaron, Prophet, ¿qué tú ves para el año 2021? Y yo me reí, yo le digo, la verdad, ¿usted quiere la verdad o usted quiere una emoción? Y ellos se rieron cuando le dije eso, porque yo no le quería dar otra palabra más de que siempre se habla avivamiento y avivamiento cuando en sí vemos todavía desorden. So, Pastor, le estaba dando un poquito de ejemplo de lo que hoy vamos a estar tocando, lo íbamos a entrevistar sobre ese tema en la cual le titulamos el espíritu de Elías, porque entendemos que eso es un término bien importante, no solamente proféticamente, pero aún dentro de la cultura judía. Eso es un término bien importante. Y yo quiero soltarlo aquí, Pastor. Hoy lo dejamos aquí, entrevistarlo. ¿Qué usted me puede decir de este avivamiento que se ha estado hablando, pero todavía no se ve? Amén. De hecho, muchas de las cosas que hemos escuchado siempre es precisamente el espíritu de Elías. Siempre hemos escuchado que antes de la venida del Mesías va a venir el espíritu de Elías, el avivamiento, y va a traer el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pero mira, a mí siempre me gusta hablar las cosas en contexto. He aprendido a poner las cosas en su contexto. Entonces, cuando nosotros vemos, vamos a hablar un poquito de Elías. Si hablamos un poquito de Elías, nos vamos a dar cuenta que en qué parte de la historia Elías profetizó, y entonces al final vamos a poder sacar una aplicación y una enseñanza para nuestro tiempo. Vamos a darnos cuenta que Elías está en una de las etapas más difíciles quizás del pueblo de Israel. Todos conocemos la historia, y quizás para los que no conozcan la historia, Saúl reina sobre las 12 tribus, después es desechado, viene David finalmente reina sobre todas las 12 tribus, el reino de Israel. Por eso se dice que será restaurado el tabernáculo de David, haciendo alusión al reinado. Entra su hijo Salomón, David muere y entra su hijo Salomón, y durante el reinado de Salomón, el reino es dividido, las 10 tribus del norte, las 2 tribus del sur. En el sur se queda Judá, se quedan los benjamitas, y se quedan los levitas, que eran los sacerdotes. Entonces, después de esto vamos a ver que Israel tiene una lucha. Es más, la lucha la vemos desde el libro de los jueces, cuando dice que muere Josué y muere toda esa generación, y se levanta una generación que no conocía a Yahweh, que no conocía a Dios, y que no conocía las obras que Dios había hecho. Entonces, lo primero que hace esta generación es que empiezan a adorar a los ídolos, empiezan a adorar a los ídolos de los cananitas y a todas las regiones vecinas. Y se levanta el periodo de los jueces, en donde se levantaba un juez, los defendía, el pueblo regresaba a Dios, y después, cuando las cosas estaban bien, el pueblo otra vez volvía. Y así vemos durante todos los periodos de los jueces. Durante los reyes pasó lo mismo, y vemos que Elías está profetizando, está hablando en una de las etapas quizás de mayor idolatría que tenía el pueblo. Ojo, porque mira, siempre ponemos énfasis en el Monte Carmelo, en el fuego, en la matanza de los profetas, pero para llegar ahí tenemos que ver qué está pasando. Número 1, hay una palabra profética de Elías, el cual dice que no va a caer lluvia. Ahora,
automáticamente cuando tú entiendes la escritura, tú sabes que el no va a caer lluvia es como consecuencia de haber violado el pacto. Porque si vas a Deuteronomio, dice, si tú sigues mis mandamientos, si tú sigues mi Torah, si tú Right. sigues mis Rain will fall. instrucciones, habrá lluvia, la lluvia temprana, la lluvia tardía, la tierra dará su fruto y Right. tú tendrás cosechas. Pero cuando Elías dice, no va a haber lluvia, era señal de que los cielos estaban cerrando, señal de que se había violentado el pacto, Mm. señal de que algo estaba mal. Israel tenía que haber recapacitado en ese momento, pero no recapacita. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fíjate lo que pasa. Mm. Jezabel se levanta y Jezabel levanta una escuadra de profetas. Ahora, el profeta no es como nosotros lo vemos ahora en el tiempo. El profeta no estaba ligado solamente a lo religioso. El profeta estaba ligado también con lo político. Estaba al lado del rey. Right. Cuando tú ves a un David, tenía a Natán, a Natanael. Cuando tú ves a un Salomón, tenía un profeta. Casi todos los profetas tenían un rey que los Right. aconsejaba, les daba órdenes, les daba direcciones políticas, estratégicas. Entonces, el profeta jugaba un papel bien importante. Jezabel se levanta. Y fíjate, dice que tenía 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Estos dos nombres son bien importantes porque Baal y Acera eran los dioses de los cananitas, los sirofenicios. Y estos dioses eran considerados como los dioses de la fertilidad. Hacían un culto. ¿Cuál era el Mm. culto? En el culto que hacían ellos le pedían a Baal que la tierra fuera fructífera. Y ellos creían que Baal producía las lluvias y a través de las lluvias daba la semilla a hacer a la tierra para que produciera fruto y entonces ellos tuvieran cosecha. Israel, al I ver que los follow. cielos se le habían cerrado, en lugar de regresar a Dios, en lugar de decir hemos fallado al pacto, ellos crean su propio sistema. Jezabel se levanta y dice, rey, hey, no necesitamos a este profeta loco, y empieza a hacer una matanza de profetas que hablaban, hey, regresen a la Torah, regresen a la instrucción, no hay lluvia porque ustedes están haciendo algo Right. malo, no hay cosecha porque ustedes han roto el pacto. Elías, como Jeremías, tú conoces la historia de Jeremías, el rey tenía profetas que le decían al rey lo que él quería escuchar, y cuando llegaba Jeremías decía, no, este está loco, este no sabe lo que dice. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era muy común tener un grupo de profetas al lado del rey, Right. pero se habían empeñado en tener gente que les dijera lo que ellos querían escuchar. Entonces, Right. volviendo a la historia de Elías, Jezabel, mira, durante mucho tiempo se ha escuchado y se ha mal usado el espíritu de Jezabel. O esta mujer tiene espíritu de Jezabel, o esta hermana tiene espíritu de Jezabel. Y muchas veces Mm. lo hemos apuntado a que si una mujer se arregla, si una mujer se maquilla, o el espíritu de Jezabel, cuando realmente el espíritu de Jezabel va más allá. Y mira, y te voy a decir algo más, para que el espíritu de Jezabel opere, Oh man. para que el espíritu de Jezabel opere, tiene que haber un Acán, porque Acán es el responsable. Mm. So, Come on. en esas congregaciones donde dicen, está operando el espíritu de Jezabel, quiere decir que el espíritu de Acán, el encargado, el rey, el que pone orden, el que lleva la dirección, no está tomando su lugar. Familia, hay mucha gente aquí conectada. Compartan, compartan, compartan. Esto es una bomba. Miren, estamos aquí aprendiendo todo, recibiendo. Aún yo también estoy recibiendo con cosas que el pastor está hablando ahora mismo. Compartan, compartan. Veo muchas personas conectadas. Ok, paso. Para que haya el espíritu, porque estamos hablando ahora, el pastor está tocando unos puntos aún que no voy a entrar mucho por el tiempo, pero a un punto de liberación, porque se habla mucho del espíritu de Jezabel. Pero paso, usted dice, no puede haber un espíritu de Jezabel si no hay primeramente un espíritu de Acán. Ok, Exacto, porque el encargado, acuérdate, el encargado de Israel era el rey, era el representante. Cuando el pueblo rechaza a Samuel y Dios le dice, hey, no te preocupes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, pero si quieren rey, les voy a dar rey, pero el rey era el encargado, el rey iba a aplicar justicia, iba a aplicar bondad, el rey era el representante de Dios en la tierra. Entonces, él era el encargado. Dentro de la historia de los profetas, vamos a ver que, déjame ver si tengo aquí, déjame mis notas.
Ah, Wow, eso está tremendo. Eso está tremendo. Entonces, porque si le damos mucho énfasis a Jezabel y no a Acab. Wow, exacto. eso está tremendo. Entonces, mira, por ejemplo, después de la apostasía de Jeroboam, Dios movido a misericordia inicia el gran periodo de los profetas. No quiere decir que antes no había profetas, pero empieza el gran periodo llamando al pueblo a arrepentimiento, a Teshuvah, Teshuvah. para advertirles de su castigo inminente si no se corrigen. Esta era la función del profeta inicialmente, advertirles de su castigo inminente si no se corrigen. Y hay 5 puntos de la misión y el mensaje de los profetas. Número 1, tratar de salvar a la nación de su idolatría y maldad. Estamos viendo cómo el pueblo de Israel veía al profeta, y hoy como en el 2021, cómo se ha distorsionado cómo vemos a los profetas, porque número 1, ellos tratar de salvar a la nación de su idolatría y maldad, y lo vamos a ver con Elías. Elías está peleando un caso de idolatría bien fuerte. Número 2, fracasando en esto, de que no se arrepintieran, tenía que anunciar que la nación iba a ser destruida, pero no destruida del todo, y que un remanente sería salvo. Ese es el número 3. 4. De en medio de ese remanente vendría una influencia que se extendería por toda la tierra y traería a Adonai a todas las naciones. O sea, el mensaje era que siempre todas las naciones iban a venir a Dios, independientemente de Israel. Israel era el vehículo. No quiere decir que los gentiles estaban alejados. Israel iba a ser el vehículo. Al fallar Israel tuvo que venir el Mesías, y ahora a través del Mesías seguimos acercándonos a Dios. Y 5, esa influencia se hallaría en un gran hombre que un día se levantaría en la familia de David. Los profetas le llamaban el renuevo, la familia de David, que en un tiempo fue la más poderosa del mundo, en los días de los profetas, que fue cortada y derribada, hasta que sería gobernando nuevamente. Habría un retoño del tronco de la familia, nacería un vástago, un retoño tan grande que sería el renuevo, el Mesías. Entonces era el mensaje. Número 1 empezaba con tratar de salvar a la nación de su idolatría. En este sentido vemos a Elías. Elías está peleando un caso en donde Jezabel tiene 400 profetas de Baal, 450 profetas de Acera, y que la Biblia nos da un dato bien interesante. Y fíjate, ese dato es bien importante porque dice, estaban comiendo de la mesa del rey. Right. ¿Qué quiere decir eso? Que los profetas, déjame checar aquí una notita que tengo aquí. El Sondervan, el comentario Sondervan nos dice, identificados como los que comen en la mesa, los profetas del mundo antiguo a menudo disfrutaban del patrocinio del rey. Los profetas que comían de la mesa nos da a entender que hay una acusación. Dice, ejemplos. Rara vez tenían un estudio de los textos proféticos disponibles del mundo antiguo ha demostrado que estos profetas patrocinados por el rey rara vez tenían algo negativo que decir sobre el rey o sobre sus políticas. Solo existe un par de ejemplos en los que los profetas proclaman cualquier acusación o juicio contra el rey. Con mayor frecuencia brindan instrucciones al rey, a menudo con respecto a las acciones de culto que se deben tomar, y casi siempre brindan apoyo y aliento al rey en todo lo que él emprende. En contraste, encontramos a Elías, que no ofrece apoyo alguno a las políticas del rey, en cambio tiene acusaciones punzantes y juicios horribles que pronuncia sobre la casa real. Fíjate, el mensaje de Elías no va con el pueblo primeramente. El mensaje de Elías va con Acab y le dice, hey, tú eres el loco que está haciendo que esta nación se desvíe. Tú eres el que ha hecho que esta nación sea apóstata. Tú eres. El mensaje va con él. Y claro, obviamente Jezabel la agarra contra él porque ella se había autonombrado una profeta. Right. Y ahora tenía un grupo de 950 y ellos hacían ritos y hacían todo, pero no había lluvia. Durante 3 años no había lluvia. ¿Por qué? Porque el no haber lluvia, la hambruna, la escasez, es señal de que el pacto se había roto. Cuando llegamos al Monte Carmelo, ¿qué pasa aquí? Elías dice, voy a llevar la batalla a un lugar donde sea conocido. Vamos a ir al Monte Carmelo. Número 1, en el Monte Carmelo está un altar destruido. ¿Por qué está destruido? Porque los profetas habían levantado altares nuevos para Baal, para Acera,
y se habían olvidado de este altar, que este altar era para el Dios Altísimo, para Adonai, para Yahweh. So Elías dice, vamos a ir al Monte Carmelo, tráiganme sus profetas y vamos a hacer un sacrificio y ahí vamos a ver quién es Dios. Y en todo esto, empiezan los profetas de Baal, empiezan a hacer sus ritos en sus altares, ponen sus animales, empiezan a hacer sus altares. Elías se pone un poquito sarcástico. Yo me imagino a Elías por ahí riéndose y diciendo, hey, grítele más duro, quizás está dormido, hasta Eso le sucede a los profetas mucho. un tono de burla. Quizás se quedó dormido, quizás háblenle más fuerte. No. Déjame llegar a Primera de Reyes. Pero vemos a Elías hasta en un tono así como háblenle más duro, quizás está dormido, quizás y los profetas pasan durante mucho tiempo ahí. Ahora, cuando llegamos a Primera de Reyes, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 17. Fíjate, cuando Acab era el rey, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Fíjate, el rey queriendo acusar a Elías y le dice, hey, ¿eres tú el que turbas a Israel? Ahora fíjate el profeta. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Adonai y siguiendo a los Baales. Ve, el profeta confronta al rey y le dice, hey, yo no he turbado, yo no he hecho mal a esta nación, tú eres. ¿Y cómo has hecho mal? ¿Cómo has hecho? Dejando los mandamientos de Adonai y siguiendo a los Baales, siguiendo a dioses extraños. Versículo 19, envía pues ahora, congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal. Oye, Elías, hoy, porque a veces cuando no vemos estas cosas no entendemos lo que está diciendo. Elías le dice, número 1, tú has dejado los mandamientos de tu padre, estás sirviendo a otros dioses. Y luego fíjate lo que le dice en el 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. A esos profetas que tienes comiendo, aquellos que no se atreven a decirte la verdad porque están bajo el sistema, porque están comiendo de tu mano, y si dicen algo de ti, pueden morir. Si dicen algo en contra de ti, pueden perder el alimento. Wow. Esos profetas que no se atreven a decir la verdad, porque si dicen la verdad, pierden el privilegio y pierden el alimento que se les está dando. No se quieren comprometer, por decirlo así. No se quieren comprometer. Dice, entonces congrégamelos. Y acercándose, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ahora el mensaje sí va para el pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Adonai es Dios, seguidle. Y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. De alguna manera el pueblo estaba confundido. O sea, el pueblo estaba, ok, el rey, hay profetas, nos están dando palabra, pero ahora viene Elías y nos está confrontando. Todo el pueblo se queda callado. Ok, la reacción del pueblo es quedarse callada. Dice, versículo 22, y Elías volvió a decir al pueblo, como no respondieron, les vuelve a decir. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Adonai. Después Dios lo reprende por ese pensamiento también, ¿verdad? Pero solo yo he quedado como profeta de Adonai. Él no sabía que Abdías había escondido 100 profetas. Abdías, cuando Jezabel empieza a matar profetas, nos dice atrásito en los versículos 17, que Abdías esconde profetas, 2 grupos de 50 y los esconde. Así es que no era el único profeta, ¿no? Él pensaba que era el único, pero no era el único. ¿Okay? Dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Adonai, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos, pues,
2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Adonai. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ok, we agree. Va a haber una condición. Vamos a poner los sacrificios, pero no va a haber fuego. El fuego tiene que venir del cielo y descender el holocausto, el sacrificio. Entonces, versículo 25, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el fuego que le fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, unas danzas que tenían en el antiguo Medio Oriente, todo este tipo de cosas que ellos hacían. Very interesting. Versículo 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritar en alta voz porque Dios es, quizás está meditando, tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme, hay que despertar. Imagínate a Elías diciéndole, dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, empezaron a mutilar y con saetas conforme a su costumbre. ¿Ves? Había costumbres, había ritos. Ellos de la forma de adorar de ellos. Conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre de ellos. Entonces, estaban mutilando, estaban flagelando. Estaban ofreciendo hasta sangre ahí de ellos. Pasó el mediodía, ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Esta es una hora bien especial, porque si conocemos el templo, conocemos la liturgia del templo y conocemos las oraciones del templo, aquí bien específico dice, hay una hora, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, pasa el mediodía. Entonces, cuando dice hasta la hora del sacrificio, más o menos eran como las 3 de la tarde. Como las 3 de la tarde, a la hora que murió Yeshua, a la hora que se ponía el cordero en el templo, a la hora que había sacrificios en el tabernáculo. Entonces, estas cosas son bien importantes porque a veces vemos que dice ahí hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero ¿cuál era esa hora? Bueno, bien importante, acabamos de leer que dice pasando el mediodía, o sea, ya habían pasado las 12 y llega la hora del sacrificio, las 3 de la tarde. ¿Okay? Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. Ahora, esto no es solamente para que descienda el fuego del cielo, sino fíjate lo que está pasando. El trasfondo es, hay idolatría, hay culto a Baal, hay culto a Cera, creyendo que de ellos proviene la fertilidad, provienen las cosechas. Hay todo un sistema, hay todo un ritual, hay altares, aún en el Monte Carmelo hay altares. El pueblo se había descarriado. Dice el versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Aquí es donde empieza lo importante, porque dice, y él arregló el altar de Adonai que estaba arruinado. Bien interesante, porque mira, él no escoge un altar nuevo, él no levanta un altar nuevo, él no dice voy a levantar, él toma el altar que estaba ahí, que estaba arruinado, que estaba destruido, y lo reedifica, levanta las piedras, las acomoda, levanta. Si algo nos hace falta a nosotros es volver a lo básico. ¿Por qué? Porque ahora como pueblo nosotros queremos lo nuevo, la nueva revelación, el nuevo sistema, lo nuevo. Queremos levantar un altar nuevo cuando no nos damos cuenta que el Padre ya tiene un altar, ya tiene instrucciones. Lo único que hay que volver es ver lo que está destruido para empezarlo a reedificar, empezarlo a levantar. Si algo falta ahora como a nosotros es volver al comienzo, volver al inicio. Nosotros queremos lo nuevo, la nueva revelación, el nuevo mover. La iglesia cristiana ha pasado por tantas cosas y en esas tantas cosas es siempre buscando lo nuevo.
Ha Yeah, pasado exactly. por, ha pasado por la era del Espíritu Santo, ha pasado por la era profética, apostólica, Apostólica, de de siembra. tantas corrientes. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando lo nuevo. Elías dice, no, 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 señores, aquí hay algo de lo que ustedes se han olvidado, y es este altar. Miren a su alrededor, miren a su alrededor. Este altar está destruido y hay que reedificarlo. No vamos a levantar uno nuevo, no, no, no. Vamos a regresar a lo que el Padre nos ha enseñado. ¿Y por qué era importante? Porque Elías conocía el trasfondo. Si nosotros nos damos cuenta que 98% de los profetas en la Biblia eran sacerdotes. Y ahí es donde yo quería tocar, Pastor Juan. Antes que usted se adelante, hay gente que están explotando aquí los comentarios. Familia, compartan bendiciones, Pastor Aarón, todo el mundo que sigue entrando. Si alguien se me olvidó, compartan, porque ahora vamos a entrar en algo tremendo que yo le estaba preguntando al pastor, y esto, yo sé que él lo va a contestar ahora. Pastor, usted mencionó ya, el profeta arregló el altar, y eso es algo que estábamos hablando nosotros en texto, y yo sé que usted lo va a tocar, porque eso es bien curioso, que él supo arreglar el altar. Normalmente eso se ve ya en lo que son los sacerdotes, línea levítica. ¿Qué usted me puede decir de eso? Yo sé que usted que estudia mucho el contexto, cómo Elías sabía cómo arreglar un altar y era profeta. Porque ellos estudiaban todas las leyes, todo lo que tenía que ver con sacrificios. Ellos entendían cómo se debía presentar un sacrificio. Samuel era un profeta, pero era sacerdote. ¿Y qué pasó cuando Saúl quiso hacer algo que no le correspondía? Pierde el reinado, porque él no espera que Saúl venga, y él no espera que Samuel venga, y él dice, vamos a ofrecer sacrificios. Y Samuel, cuando viene, lo reprende y le dice, hey, has hecho cosa loca, porque a ti no te tocaba hacer esto. Porque Samuel, siendo rey, quería hacer un sacrificio cuando el sacrificio le tocaba al sacerdote. Fíjate, Jeremías, capítulo 1, las palabras, Qué las brutal palabras de es. Jeremías, capítulo 1, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. ¿Viste? Jeremías era sacerdote. Sacerdote. Ahora, si yo te llevo a Ezequiel, solo por mostrarte unos. Aconteció en el año, Ezequiel capítulo 1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, los 5 días del mes, estando yo en medio de los en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Todo esto es bien importante porque te está dando en qué parte de la historia está, para tomarlo en contexto. Vino palabra de Adonai al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí. El profeta Ezequiel era sacerdote. Por eso en el capítulo 44 te está presentando el templo. Por eso él ve la gloria de Dios. Por eso él está ahí. Entonces el 98% de los sacerdotes, de los profetas, eran sacerdotes. Y aún así también, no sé si usted puede confirmar esto también, Juan el Bautista también, Yohanan Tevilá, su padre. Era Zacarías, estaba ofreciendo incienso, era sacerdote que trabajaba en el altar, era hijo de la línea levítica, le correspondía al sacerdocio, pero él prefería estar por... Es más, cuando entendemos esto en contexto, vemos que había sectas, estaban los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios. A los esenios eran los que se retiraron después de los macabeos y toda la revuelta y las usurpaciones que hubieron. Los esenios se retiraron y se fueron para el desierto. Ellos vivían en el desierto. Entonces Juan era de la línea levítica, y Juan no se andaba por las ramas. Es más, Juan era tan correcto que Juan un día ve a Herodes. Porque muchas veces dicen, no, es que nosotros no tenemos que meternos en la política, que nosotros no tenemos que hablar. Y un día, yo he mencionado eso una vez. Exacto, un día Juan está parado por ahí y ve a Herodes y le dice, Herodes, ¿acaso es lícito tener la mujer de tu hermano? Herodes era el gobernador, Herodes era la máxima autoridad. Oye, Herodes, ¿es lícito tener la mujer de tu hermano? Y eso le cuesta la cabeza.
pero no se detuvo. Él dice, tanto era el celo por lo correcto de los profetas, que vemos a un Juan no pensar, porque Juan hubiera pensado, me va a costar la vida, voy a morir. Pero Herodes, hoy lo que menos queremos hacer es hablar la verdad. Hoy lo que menos queremos hacer es, nos atemorizamos y decimos, no, pero y si lo molesto, y si lo incomodo, pero Right. mira la posición que tiene, mira la autoridad. Ahora, con esto voy a hacer un paréntesis porque tenemos que ser siempre correctos. Y tú y yo siempre hablamos de Natanael y David. Right. David era el rey. David era el rey. That's a Y good point. Natanael era el profeta. That's a good Y point. cuando Dios le revela a Natanael que David había pecado, no vemos a Natanael llegar y decirle, tú has pecado. No, Natanael entra y, mi señor, con el Con protocolo, respeto. cumpliendo el Ya, con protocolo, el respeto. Mi señor, y de una manera bien sutil. Le voy a contar una historia, mi señor. Había un hombre y le cuenta la historia. Yes. Y David, como era un hombre justo, como que cargaba, tenía el corazón de Dios, él mismo se dicta sentencia cuando dice, el tal hombre debe morir. Y cuando David dice, el tal hombre debe morir, es cuando entonces Natanael aprovecha y le dice, tú eres ese hombre, mi Dios, mi señor. Porque teniendo todo, y entonces ahora sí le da la revelación. ¿Ves? Hoy en día, si tú sabes algo de una persona, tú vas y tenemos que ser cuidadosos. Sí, wow, vamos a decir la verdad, pero nunca tenemos que olvidarnos de el protocolo, el respeto, la usurpación, el respeto al ungido. Siempre hay que respetar. Como tú decías la vez pasada, siempre hay que respetar ministerios, y eso es muy cierto. Tenemos que respetar ministerios. Entonces, wow, Elías está levantando el altar. Normalmente eran 12 piedras. Si tú ves el altar de Deuteronomios, el altar de Levítico, antes de que se levantara el altar en el tabernáculo, había altares de piedra. Y dice que él restaura. Entonces aquí dice, vamos a regresar a Primera de Reyes 18, y tomando Elías, dice que arregla el altar. Y fíjate, nos da datos bien curiosos, porque dice, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, al cual había sido de la palabra de Adonai, diciendo, Israel será tu nombre. So levanta, restaura el altar, pero ahora está trayendo 12 piedras, porque quiere traer y va a conectar al pueblo de Israel con el altar nuevamente, como sucedió en Éxodo. Okay. So, a través de esas 12 piedras está usando un simbolismo, está representando las 12 tribus, está representando a Israel, está diciendo, vamos a traer a Israel al altar. So, todo esto, lo que está pasando ahí, no solo es de que Elías oró y cayó el fuego, sino que Elías está confrontando al rey, está confrontando a Jezabel, está confrontando al pueblo, y ahora está enseñándole al pueblo cómo realmente se van a acercar a Dios. Y les está diciendo, por cierto, hay 12 piedras, porque cada piedra lo representa a ustedes, representa al pueblo de Israel. Israel, ustedes están aquí en el altar. Entonces trae 12 piedras, edificó con las piedras un altar en el nombre de Adonai. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso en la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo, hacerlo otra vez, y lo hicieron, y dijo aún hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corriera alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, nuevamente nos vuelve a decir, the timing. No te olvides, dice, cuando llegó la hora, las 3 de la tarde, la hora, estaba haciendo todo un protocolo Elías, no solo estaba yendo a la loca, a la ligera, arregla el altar, hace todo esto y dice, la hora del sacrificio, ¿a qué horas me voy a presentar a mi rey? A la hora que él está establecido. ¿Cuándo me voy a presentar? A la cita, en la cita, en el espacio sagrado que él tiene para mí. Elías no dijo, pues vamos a llegar a la hora que sea. Él dijo, no. Por eso le dice, vayan ustedes primero, porque él sabía el tiempo. Vayan ustedes primero, yo voy a dejar, yo sé a qué horas voy a presentarme. Hagan su show, hagan su espectáculo, hagan todo lo que ustedes, yo sé, yo estoy tranquilo, yo sé. Entonces dice, llegó, dice,
Versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, oye la oración, Adonai, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. ¿De qué manera oró Moisés después del evento del becerro de oro? Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Recordando el pacto. ¿Por qué? Porque el pacto, dice la Biblia que Dios levantó su mano en juramento con Abraham. Confirmó el juramento a Isaac y reconfirmó el juramento a Jacob. Eso quiere decir que cada vez que tú no mencionas el nombre de Abraham, Isaac y Jacob, tú estás diciendo por el cual tú juraste, tú levantaste tu mano, hiciste un juramento de lealtad a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por lo tanto, yo hago memoria. Dice Adonai, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Adonai, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Adonai, eres el Dios y que vuelva a ti el corazón de ellos. Ve la oración que está haciendo. Ve la oración. Tú eres un Dios de pactos. Responde, pero no para que yo sea visto. Responde no para que mi nombre sea engrandecido. Responde para que ellos vean y para que su corazón vuelva a ti, para que haya una teshuvá, para que haya un arrepentimiento. Entonces cayó fuego de Adonai y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Adonai es el Dios, Adonai es el Dios. Entonces Elías les dijo, prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la planta de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subió Acab y vino a Jezreel, y la mano de Adonai estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Cayó lluvia. ¿Por qué cayó lluvia? Porque el pueblo dijo, Adonai es Dios. Y de alguna manera estaban haciendo teshuvá, estaban haciendo arrepentimiento, estaban regresando. A veces nos enfocamos tanto en cayó fuego, pero no nos damos cuenta de los pequeños detalles, que el fuego no era para probar que el profeta era verdadero, el fuego era para probar que el altar había sido restaurado, que Israel tenía que estar donde tenía que estar y que el corazón iba a regresar a Israel. Y como consecuencia después viene la lluvia, porque Deuteronomio dice, cuando tú te arrepientas, cuando tú regreses a mí, entonces yo mandaré la lluvia tardía, la lluvia temprano, habrá lluvia en tus ganados, habrá cosecha, tendrás hierba. El espíritu de Elías va más allá de solamente traer fuego del cielo. El espíritu de Elías está relacionado con traer el corazón del pueblo de vuelta al Padre. Es decir, estás adorando a los Baales, estás buscando la respuesta en el lugar equivocado. La fertilidad no viene de Baal y Acera, la fertilidad viene como respuesta de la obediencia cuando tú guardas los mandamientos, cuando tú como pueblo te guardas a Dios. Muchas veces nosotros queremos traer palabra y decir, actuar en el espíritu de Elías, pero se nos olvida que hay un altar que tiene que ser restaurado, que hay unas piedras que tienen que ser puestas y esas piedras es Israel, que hay un corazón que tiene que ser levantado al cielo y ser como el hijo pródigo y decir, he pecado contra el cielo y contra ti, me arrepiento, he pecado, quiero volver a ti, Padre, con corazón sincero. Y entonces el Padre hará. Mira, yo creo que es tan importante porque en estos tiempos que estamos viviendo de maldad, en estos tiempos donde estamos viendo
Estamos viendo precisamente lo que estaba pasando, que ellos mataban a los profetas de Adonai y era una guerra que se tenía con la semilla los de corazón limpio, los profetas de corazón íntegro estaban siendo perseguidos. Eso lo vemos en toda la escritura. Lo vemos con Jeremías, al grado de que Jeremías tiene que ponerse un yugo y entrar a tantas cosas que hizo Jeremías por volver el corazón al pueblo, decirles, si no se arrepienten, va a venir destrucción, si no se arrepienten. Y la gente se burlaba de él, pero cuando llegó Babilonia, cuando llegaron y estaban ahí, no tenían nada más que decir. Déjame ver aquí. Y qué tremendo, mientras está buscando ahí, Pastor Juan, qué tremendo lo que el Pastor Juan está diciendo. Increíblemente que lo primero que hace el profeta Elías es arreglar el altar. Eso, mientras el pastor estaba diciendo, lo primero que me vino lo que dice la escritura, el juicio comienza por la casa del Señor. Y increíblemente que antes de nosotros poder dar palabras de alineamiento a otros, nosotros mismos también tenemos que ser alineados personalmente, y eso me acaba de explotar la cabeza. El altar tenía que ser arreglado antes que haya fuego. Y estamos profetizando, Pastor, y antes de que usted diga eso, estamos profetizando hacia una nación, hacia una iglesia, hacia un pueblo, que viene unción, viene fuego, viene avivamiento. Pero, ¿cómo podemos profetizar eso cuando dentro de esas comunidades el altar está dañado? Dentro de la nación el altar está dañado y estamos profetizando fuego y avivamiento. ¿Estamos yendo entonces en contra de la corriente? No es que estemos yendo en contra de la corriente, pero de alguna manera nos estamos engañando a nosotros mismos. Mira, durante mucho tiempo nos hemos quejado y nos seguimos quejando, y aún hoy en el 2021 nos quejamos de la sociedad en la que estamos viviendo, y cada día se está poniendo peor. Cada día ahora hay ciertas cosas que tú no puedes decir, hay ciertas cartoons, hay ciertas cosas que ofenden a todo el mundo. Tú sabes cómo está la situación en Estados Unidos ahora, pero ¿sabes por qué la situación está así? Ese es el reflejo de la iglesia durante mucho tiempo. Es el reflejo de la iglesia durante mucho tiempo, porque durante mucho tiempo yo me gozaba con la entrevista que tuviste con Ángel Colón, porque él dijo algo bien cierto, y es, nos rechazaron, pero tampoco nos rechazaron y no nos ayudaron. Y él dijo algo bien cierto, y él dijo, ¿sabes por qué ahora ellos reclaman derechos? Eso me ¿Sabes por qué ellos pelean por derecho? Porque fueron rechazados. Eso me pegó también. No quiere decir que vas a aceptar su manera de vivir, pero vas a aceptar, los vas a corregir, los vas a ayudar en amor, como no lo hicimos. Ahora ellos, y durante mucho tiempo la iglesia nunca quiso entrar en política, nunca quiso entrar en puestos de autoridad, pero todas estas gentes se posicionaron y lentamente, esto no es de hoy, esto viene de años, empezaron a posicionarse, mientras la iglesia, no, es que la iglesia tiene que estar alejada de la política, no, como cristianos no podemos estar en la política, y ellos empezaron a posicionarse, llegando al punto a donde nosotros determinamos qué leyes rigen el país, ustedes no. No quisimos restaurar los altares. ¿Por qué? No, es que como cristianos no podemos entrar ahí. No, es que estamos, la política, la religión, no. En Israel eran uno. El profeta ayudaba al rey. Los sacerdotes estaban con el rey. Era una nación teocrática donde eran uno solo. No había división. En el momento que nosotros permitimos que se nos alejara y nos quedamos callados, fue que empezamos a ceder terreno. Ahora queremos lanzar palabras proféticas, queremos traer fuego, queremos traer todas estas cosas cuando no queremos arreglar el altar. ¿Qué nos cuesta ahora hacer? Empezar a arreglar altares. Y el primer altar que vamos a arreglar es el altar de nuestro hogar. Yo no puedo ser un profeta si mi altar, si mi hogar, el altar de mi hogar está destruido, si mi matrimonio está destruido, si como padre yo no hago una buena función, si yo no sirvo. ¿Sabes? Nosotros hemos hablado mucho del profeta que dejó a la viuda endeudada. Y cuando llega el profeta Elías más adelante dice, mi esposa era un gran hombre de Dios,
era un gran profeta de Dios. Y te servía. Y te servía, le dice Elías, y te servía. So, era de la escuela de Elías, era de los que trabajaban con Elías. Le dice, era un gran hombre de Dios y te servía. Pero nos dejó sin un centavo y mis hijos ahora vienen por ellos porque no tengo cómo pagar la deuda. Crazy, man, crazy. El altar de este hombre estaba destruido. Pero era un gran hombre de Dios, servía, tenía un gran ministerio. Le dice a Elías, yo reconozco el ministerio de mi esposo, era un gran profeta, te servía, pero como hombre, ahora mis hijos tienen que ir como siervos, porque no tengo cómo pagar la deuda. El espíritu de Elías, el espíritu profético de Elías va a empezar en la casa y va a empezar diciéndole a los de tu casa, nos hemos desviado, vamos a regresar. Si Adonai es Dios, entonces sirvámosle a Dios. Pero ese primer mensaje va a ser aquí, en tu casa, no allá afuera. No te preocupes por decirle al vecino, por decirle a la congregación, por decirle al pastor. Preocúpate por decir, hey, pueblo, casa, familia. Fue lo que hizo Josué. Josué se levantó y dijo, yo y mi casa serviremos. Ustedes hagan lo que quieran. Si ustedes quieren servir a los dioses de sus padres, si ustedes quieren servir a los Baales, si ustedes quieren seguir con lo mismo, háganlo. Pero yo y mi casa serviremos a Adonai. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y yo sé que esta escuela va a ser tremenda bendición porque vas a hablar de la sanidad del profeta, vas a hablar de la liberación, van a hablar de tantas cosas, pero tenemos que tener en cuenta que el espíritu de Elías se va a manifestar en los últimos días. Y en los últimos días se va a manifestar trayendo el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. ¿Cómo? En una restauración. Fíjate que empieza diciendo los hijos a los padres y los padres a los hijos. El hogar va a restaurar familias, va a restaurar casas, va a restaurar... Y algo muy bonito. Yo sé que a muchos no les gusta escuchar esto, pero algo muy bonito donde se restaura esta relación es cuando tú llegas a la mesa de Shabbat. Y cuando tú oras por tus hijos oran por ti. Y cada viernes en la noche tú estás arreglando los lazos familiares, donde tomas un tiempo aún dentro de la mesa y tú dices, si en esta semana yo te fallé, yo te ofendí, hijo mío, perdóname, hija, perdóname, esposa mía, perdóname, esposo, y hay restauración familiar cada semana. No hay un llamado al altar, pero está tu mesa, está tu casa, y ahí es donde está el espíritu de Elías trabajando, manifestándose en tu hogar, en tu casa. Y entonces tú vas a ser reflejo hacia la sociedad. Yes. Fíjate, algo bien interesante. Ya te enseñé el evento del Monte Carmelo, ¿verdad? Te voy a leer una parte de la escritura. Te voy a leer una parte, Mateo capítulo 6. Y te la voy a poner en el contexto del Monte Carmelo. El capítulo de buscar primeramente el reino. Capítulo 6. Familia, si se están gozando, den su comentario. Yo sé que muchas personas están conectadas aquí. Den su comentario, compartan también. Una vez más, la escuela profética está abierta, la registración. Empezamos este lunes. Esto es nada más poquito de las cosas que se van a escuchar. Tienen que ser parte de esta escuela. Si necesitan información, si necesitan ayuda, asistencia, envíen un mensaje. Queremos ayudarlo para que usted sea parte de esto. Gracias. Fíjate, capítulo 6, versículo 5. Porque a veces leemos esto de corrido, pero hoy esto yo lo aprendí con Rico, con mi maestro Rico Cortés hace unos días y me explotó la cabeza. Capítulo 6, versículo 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Está hablando de los fariseos. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Porque ahí va a hablar de otra cosa. No va a seguir hablando de los fariseos, va a cambiar ahora. ¿Okay? Ya paró de los fariseos. Ya dijo, no seas como ellos, entra a tu aposento, enciérrate, pero ahora en el versículo 7, fíjate lo que dice, y orando. Todo es otro, no, deja a los fariseos a un lado, porque ahora dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, y empieza con el Padre nuestro. Imagínate, dice, como los gentiles, ¿verdad? Como los gentiles. La palabra gentil es aquellos que no conocen a Dios, aquellos que están fuera del pacto, aquellos que están fuera del convenio. Entonces dice, cuando ores, no seas como los que están fuera de convenio. ¿Qué eran los Baales fuera de convenio? Que por sus vanas palabrerías, ¿qué hacían los Baales? Brincando, orando, y Elías decía, dele más fuerte, dale más fuerte, dale más fuerte. Y Mateo y Yeshua dice, no seas como los gentiles, que por su palabrería vas a ser oído. Cuando tú ores, tu Padre sabe de qué tener necesidad. Si tu altar está correcto, si tú tienes las cosas en la posición correcta, lo único que tú tienes que hacer es decir, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, respóndeme. Y Él sabe de qué tienes necesidad. Fire, fire. A veces oramos y yo sé que el pastor Aarón, yo sé que el pastor Aarón acaba de decir de la oración, cuando pedimos, oramos mal, pedimos mal. Santiago dice, cuando oras, no recibes. ¿Por qué? Porque pides mal, pides para tus deleites, pides para ti. A veces no estamos haciendo las cosas correctas porque no entendemos los protocolos y no entendemos las cosas de la manera correcta. Me estoy gozando. I'm sorry, Pastor, me estoy gozando. El que tiene el oído profético, yo sé que escuchó lo que se dijo. Yo sé que recibió más profundo lo que se acaba de decir. That's all I'm saying, para no entrar en más detalle. Eso es palabrería, was crazy. Lo que tú estabas diciendo es, a veces nos llenamos de palabrería, 2021 es tu año de activación, 2021 es tu año de 2021. Y grita palabrería, y decláralo y háblalo, palabrería. Pero ¿cómo está el altar? Porque podemos decir muchas cosas, pero cuando sabemos, ¿por qué crees que a Elías se le hizo fácil decir, no va a llover? La palabra no dice que Dios le dijo, ve y diles que no va a llover. Dice que él dijo, no va a llover hasta que yo no hable, hasta que yo no diga la palabra. Porque él era un profeta, él conocía la Torá, conocía el convenio y sabía que Israel estaba fuera de convenio y por lo tanto el cielo tenía que cerrarse. Disculpe ahí, se me cayó la señal. Él sabía. A veces, mira, cuando tú conoces la Torá, cuando tú conoces la palabra, esto no quiere decir que a veces que Dios no te va a hablar y no te va a dar palabras, pero a veces tú vas a llegar con una persona y no necesariamente vas a tener una revelación del cielo para dar una palabra de corrección que viene de Dios, donde ya está escrita. Y tú le vas a decir por tu vida, mira. Man, Pastor, no, tenemos, we gotta close it. No vamos a seguir. Yo sé que usted y el pastor Aarón le pegan y yo soy más de la persona que me gusta dar poquitos y mantenerlo así con hambre. Esto está tremendo. Esto podemos seguir. Hay tantas preguntas que me vinieron en la cabeza. Man, this was crazy.
Familia, si usted se ha gozado, comparta esto. Si usted se ha gozado de esta enseñanza, yo creo que usted tiene que escucharlo una vez más después de que terminemos aquí. Tome el tiempo de poder, no sé si la palabra es correcta, digerirlo, escúchenlo again y otra vez mañana cuando se despierten. Esto fue una de las entrevistas más powerful, restaurando el altar. Y le damos gracias al pastor Aarón, perdón, Pastor Juan, por estar aquí, y a todos los que están conectados. Yo veo al Pastor Aarón, veo a todo el mundo con los comentarios que se están gozando. Pastor, antes de nosotros ir cerrando, porque yo sé que van a haber más gente que quieren seguir sacándole el jugo, hago esta última pregunta aquí y cierro y le dejo esta última palabra. Usted mencionó again, el altar hay que arreglarlo, el altar hay que restaurarlo. La nación que se había apartado. Usted mencionó un punto como Elías fue directo hacia acá, no era algo más en contra de Jezabel, pero más que todo acá. En la nación en la cual, yo sé que esto es un poquito off subject, pero ahora en la cual estamos, los Estados Unidos, todo lo que está sucediendo, y usted lo mencionó, nosotros que nos hemos quedado callados, ahora se está haciendo difícil nosotros poder hacer algo. En la condición que va los Estados Unidos ahora, este país, puede todavía nosotros tener influencia y hacer cambios en esta nación, o tenemos que enfocarnos más en algo personal, en nuestra propia comunidad, porque la nación, en la condición en la cual va ahora mismo, solamente Mashiach puede meter mano aquí. No, yo creo que no está perdido. Yo creo que si empezamos en lo individual y en lo personal, va a haber cambios en lo nacional. Pero no pretendamos cambiar la nación cuando no empezamos por nuestros hogares, nuestras casas, nuestros matrimonios. So, va a ser más efectivo el cambio si empezamos en nuestra vida privada, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra comunidad, nuestra congregación, nuestro estado, y vamos a nuestra nación. Tenemos que llevar al pueblo a una verdadera teshuvah, un verdadero arrepentimiento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hoy en el 2020? ¿Qué pasó? Lamentablemente, muchos de los hermanos cristianos que conocen la palabra, que saben, que tienen valores, fueron los que le dieron un voto y pusieron a un hombre que sabía que iba en contra de los principios de Dios. Muchos de los cristianos salieron a las urnas y votaron en contra de un hombre. ¿Por qué? Porque odiaban el carácter de un hombre que era justo, un hombre que hacía lo correcto, un hombre que estaba bien. Yo no digo que les guste el que estaba antes, porque como persona, todos podemos decir, hey, pero ve lo que hacía, ve todo lo que hizo durante su periodo de 4 años, cómo la nación de alguna manera regresó a Dios. La oración estaba en la Casa Blanca, la oración iba a estar en las escuelas, había libertad de culto, había libertad de expresión, aun cuando la gente decía, no se reúnan por el COVID. Él se paró y dijo, la religión es esencial, por lo tanto, reúnase, hagan servicios, vayan. Él fue un hombre pro Dios. Pero ¿qué dijeron muchos del sistema? Muchos cristianos, no lo queremos porque es un hombre que es esto, que es lo otro. Vamos a votar por él. Y ahora, la religión como sistema va a ser el siguiente punto de ataque. Y en 1 año, 2 años, no le sorprenda que seamos el punto de ataque. Pero ¿por qué está ahí? Por muchos cristianos que sabiendo que era lo correcto, no lo hicieron. Y por lo tanto dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces muchos cristianos pecaron al votar por el presidente. We gotta close. Tenemos que cerrar antes que metamos al pastor en problemas. Miren, familia, sí se me cancelen mi canal. Yo, this was crazy. Podemos continuar con esto. Familia, comparta. Yo voy a cerrarlo porque si no, vamos a meter al pastor aquí en problemas. Va a salir fact checkers, va a salir everything por aquí y queremos cuidar al pastor, pero this is going crazy.
El pastor pegó esto fuerte. Familia, escuchen esta entrevista. Yo sé que yo lo voy a escuchar otra vez. Mi esposa sabe que después de las entrevistas yo me siento y lo escucho otra vez, sacar algunos puntos. Y yo sé que yo me he gozado con de todas las entrevistas que han sido ahorita una bendición. This one was crazy. This one was crazy. Y tocamos agua caliente. Pastor. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la gente creía que el espíritu de Elías había encarnado en Juan, o que Juan tenía el espíritu de Elías? Porque Juan también, Juan se andaba sin rodeos. Juan atacaba al sistema religioso y le decía: hipócritas, generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Cuando él veía que venían a hacer tevilá, a hacer inversión para arrepentimiento de los pecados, él le decía: no, aquí no vengan, ustedes son hipócritas, arrepiéntanse y después vengan. ¿Pero qué necesitamos? Si nosotros queremos tener el avivamiento de Elías, necesitamos gente con carácter, gente que no le dé miedo y decir: yo voy a pararme para defender el honor de mi rey. Mi rey. Puede estar una nación corrupta, puede estar un rey malvado sobre la nación, puede estar un líder malvado, pero yo en mi casa nos vamos a parar y vamos a defender los fundamentos de la escritura, de la Torá, de la palabra, y vamos a hacer lo correcto. Y si más familias se unen, vamos a poder encender esto. No va a haber avivamiento si no se arregla el altar. No lo va a haber. No va a descender fuego del cielo sobre tu vida si el altar no está arreglado. No va a descender. Y se va a profetizar y no va a ver fuego. My God. Eso estaba tremendo. Y sigan gritando y sigan. Yo me voy a callar antes que yo lo siga repitiendo lo que me vino a la mente. Familia, los bendigo. Los bendigo. This has gone crazy. Si ustedes me ven poniendo ese clip, esta noche ese clip de eso, van a entender por qué porque it was just crazy. Familia, el que tenga oído, escuche lo que el Espíritu diga. Bendecimos al pastor, bendecimos a su familia. Amén. Veo algunos comentarios. Amén. Muchas personas, comentarios que vamos a estar leyendo. Veo gente hablando hasta del stimulus. Esto se ha encendido, ¿no? El pastor acaba de abrir aquí, se convirtió desde el altar a algo gubernamental. ¿Cómo es que se dice? Gubernamental. Yes, gubernamental. Político y todo. Sigan ahí hablando, sigan ahí compartiendo, sigan ahí dejando sus comentarios. Nos estaremos viendo este sábado. Vamos a estar culminando con las entrevistas. Vamos a cerrar con algo, con una bomba tremenda. No se lo pierda. Pastor, thank you. Sigan al Pastor Juan en su página. Amen. Y también sigan a APV también en su página. Todo está conectado ahí. Sigan también su canal Torah Estilo de Vida. Se lo aseguro que va a ser de gran bendición. Y no se pierdan conectarse en la escuela profética esta semana que entra. Pastor, we thank you. Love you, my brother. Love you. Love you too, my brother. This was crazy. Good night, everybody. Woo!